Hola, ¿cómo están? Soy Ale Páez y esta es la primer clase introductoria específica de Práctica Profesionalizante 2, Proyecto Fotográfico. Bien, ¿de qué se trata la materia? Se trata de llevar un proyecto fotográfico adelante. ¿Cómo vamos a entender la fotografía? Bueno, desde distintos lugares, y me gustaría comentarles cuáles son esos lugares para que vayamos visualizando qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a pensar este arte, esta técnica, este instrumento de comunicación. Bien, los distintos abordajes serían los siguientes. En primer lugar, vamos a tener un abordaje semiótico. Sabemos que la semiótica tiene que ver con el estudio de los signos. Tenemos que ir en profundidad a eso, porque tiene que ver mucho con los aspectos comunicacionales de las imágenes. ¿Qué nos dicen las imágenes? ¿O qué es posible leer en las imágenes? ¿Cómo lo que vemos se traduce en un signo? Sabemos que hay distintos signos, ya lo vamos a abordar eso con detenimiento, pasando por distintos autores, entre ellos Bartel y Trinquel, tanto para hablar un poco de los signos como también para hablar de cómo se van construyendo discursos. En segundo lugar, vamos a hacer un abordaje estético, y este tiene que ver un poco con el mundo del arte, pero no es ajeno a nosotros que queremos comunicar. ¿Por qué? Porque la fotografía se presenta primero a nosotros como un bloque sensible. ¿Qué me refiero con un bloque sensible? Que es justamente eso, un conjunto de elementos que pueden ser accedido a ellos a través de los sentidos, ¿no? Son sensibles, los puedo ver, ¿sí? Tenemos un bloque sensible que nos afecta, en el mejor de los casos nos afecta. Cuando hablamos de estética vamos a hablar también de esos momentos donde esas visiones del mundo pueden afectarnos o no. Podemos ver una fotografía muy potente de una realidad miserable y cruel, y que no nos pase nada, que no nos afecte. Y podemos ver cuestiones más, incluso banales, lo digo entre comillas, que sí, que nos hagan de pronto exploten en nuestro mundo y esa visión se expanda dentro de nosotros. ¿No? Así como se me ocurre un artista Mondrian y los colores de Mondrian colorean la realidad de quien lo ve, cuestiones estéticas pueden ser realmente muy, muy poderosas. Ya vamos a hablar más sobre eso. Luego vamos a ver cuestiones más sociológicas de la fotografía, de cómo se han articulado ciertas creencias en torno a la fotografía, algunas que parecen muy supersticiosas y ridículas, ¿no? Como tengamos presente ese chiste de los Simpsons, recuerdo ahora, donde él saca una fotografía al abuelo Simpson y él grita, me ha robado mi alma, ¿no? Cuestiones bien supersticiosas que tienen que ver con cómo se articulan las creencias en torno a ciertos elementos en las sociedades. Vamos a ver un autor que se llama Bourdieu, que él habla de cómo la fotografía ha llegado y se ha instalado en los pueblos con una práctica específica que tenía que ver con el retrato de momentos especiales en la vida de las personas, como eran los casamientos y ciertos eventos religiosos, ¿no? Y cómo se elegía quiénes aparecían en la foto y no, y según el orden en el cual aparecían en la imagen, tiene que ver con la importancia dentro de la familia. Digo, eso tiene que ver con las creencias en torno a cómo una fotografía actúa en una comunidad. Después vamos a hacer un abordaje político, en realidad con ganas de estimular el pensamiento y la reflexión en torno a lo político, que tendría que ver con cómo ciertas adversidades, intereses múltiples son puestos en juego en torno a un mismo elemento. Para ello vamos a tomar a Susan Sontag, a Didi Huberman, que van a tratar de poner en escena, poner en la mesa para que nosotros pensemos cómo las imágenes han transformado e intervenido en la historia de la humanidad, en el desarrollo de la historia de la humanidad. Hay dos posturas, y esto tal vez
sea también filosófico, ¿no? Un abordaje casi filosófico o filosófico pleno, aunque nosotros no lo tomemos de ese lugar. Tiene que ver con cómo hay un gran grupo de pensadores y artistas, ¿no? Y realizadores que piensan que la fotografía, el cine, en realidad son procesos liberadores que nos ayudan a conocer el mundo, a conocernos a nosotros mismos, a acercarnos al otro, porque tienen el potencial empático de ponernos en el lugar del otro y que nosotros al vivir la realidad desde ese lugar, desde esa visión, poder llegar a sensibilizarnos con lo que viven los demás, etcétera, etcétera. Un autor, un realizador ruso de comienzo del siglo XX, Vertov, decía que el ojo humano ve muy poco, es una máquina muy pobre y que la cámara fotográfica, la cámara cinematográfica lo que venía a hacer era a mejorar nuestra facultad de visión. Conocemos el universo y tenemos teorías sobre el origen de las cosas a través de la visión, ¿no? Los científicos ven el cosmos y especulan sobre cómo llegamos a existir. Vieron a través del microscopio imágenes de partículas y piensan cómo pudo haber surgido la vida en el planeta Tierra. O sea que las imágenes vienen también a hacernos conocer el mundo. Pero hay otro gran grupo de autores, en el cual tal vez se encuentra Susan Sontag, se encuentra Farocki, un pensador, un realizador, que piensan que se me ocurren otros, que piensan que las imágenes colaboran con la destrucción de los seres humanos. Ya vamos a hablar en profundidad de Farocki. Si bien él es un realizador, muestra en sus películas cómo las imágenes han espectacularizado tanto la realidad que es imposible para nosotros hoy abordarlas de otro lugar. Tiene una película muy, muy interesante sobre jóvenes que pertenecen al ejército que operan drones, que bombardean ciudades, villas, y la interfase de esta computadora con las cuales ellos controlan a estos drones son videojuegos, parecen videojuegos. Al final de su trabajo, estos chicos terminan totalmente destruidos con un brote psicótico, con los nervios en punta, ¿no? Totalmente destruidos por imágenes, porque también son conscientes, tienen que ser conscientes de lo que están haciendo. Y cómo es que eso que hacen de alguna forma no se expresa en su interacción con las imágenes, bueno, termina generando conflictos a niveles psicológicos tremendos. Susan Sontag diría que el fotógrafo no interviene en la realidad. Es más, diría que justamente la fotografía se usa para eso, para no intervenir. Una persona que actúa en la realidad no la registra. Si veo a alguien que sufre y lo consuelo, dejé la cámara. Un fotógrafo que registra ese momento no interfiere con él. Podemos pensar miles de ejemplos, ya vamos a retomar algunos que son de dominio público también para pensar el rol ético de tomar las imágenes. También yo he estado en lugares de discusión donde se hablaba de esto, bueno, ¿cuál es el rol político del fotógrafo? ¿Que acaso tiene que dejar de registrar, del cineasta tiene que dejar de filmar para atender a la persona que está necesitada? ¿O justamente su trabajo y su accionar político tiene que ver con el registro? Que el registro es un hacer en el mundo y si deja de registrar, muchos de nosotros no accedemos a esas realidades míseras y no sabemos qué es lo que está pasando en el mundo. Uno de los autores que vamos a tomar, justamente tengo acá su libro
Y hay una película que voy a recomendar probablemente en la siguiente clase, que es un fotodocumentalista muy importante, latinoamericano, Sebastián Salgado, también muy criticado por su espectacularización de la miseria, por hacer imágenes tan bellas de lugares tan oscuros del mundo que la persona que lo ve queda tan satisfecho por la belleza que no puede acceder realmente a esos aspectos más humanos, de entender a un otro que está sufriendo en esa imagen. Vamos a abordar todo ese tipo de cuestiones.